Bueno, buenos días, soy Víctor, estaba viendo carne calibrar. Bueno, pues hoy es otro día del día, no es el día siguiente, pero bueno, es el vídeo seguido este que, bueno, acabé con el tema de la pala, el saneamiento y todo el jaleo este, y estré las ovejas y tal, y ahora enganchamos la segadora y vamos a segar aquí en la parte de arriba del cierre, que no la va a andar pastado, que a veces me traen el remolque ganadero para pasarlas, y no sé qué me dice. Y eso, la que vamos a sacar, la parte de arriba del cierre, la de abajo queda para pastar cuando me traigan el remolque ganadero, la que tengo que girar aquí. Y después, a ver si, ¿cómo se dice? Vamos por aquí arriba. Y nada, pues a ver si pasamos las vacas para la finca de abajo, a ver si me traen remolque. Meterles la manga y pasar y traerlas para aquí. Y nada, vamos a sacar esas dos fincas y la arriba es la que no está cerrada, que ya la había que sacar, y que hacer ahí unos rulos. Y bueno, no voy a grabar porque siempre es lo mismo de siempre, y es hacer rulos y poco más. Y nada, voy a hacer eso y iré mezclando trabajos, que bueno, estamos por el cierre, ensilando, pero lo puedes ver, mirar el tema del saneamiento y tal, y muchas cosas que no me acuerdo ahora, pero bueno, que voy a andar mezclando cosas como el vídeo anterior, que no sea todo de ensilar, y bueno, los trabajos es lo mismo de siempre, todas las veces donde se hizo la primera corta se hace una segunda, y este año con la sequía que hay no creo que haya una tercera, ni de sitio ni hierba seca ni va a haber nada. Como siga así el tiempo está todo seco. Así que nada, vamos a seguir y vamos a empezar a secar y darle caña. ¿Listo? Pues acabamos aquí con el hilerador, preparamos todo. Ahora lo voy a plegar, que nada, se acaba el día. Y acabamos de, aquí no hay demasiada hierba, pero por lo menos os enseño aquí el cierre. Este es el de arriba, que aquí no, ¿sabes? Aquí si no sé, a ver, que la hierba como esta va así, muy buena. Aquí en la esquina, que no digo, da con la rotativa, pero a ver, que esta finca así que todo por ahí arriba, y hay varios hileros por ahí arriba, pero no tengo ganas de subir hasta arriba. No hay muy buena hierba, pero no hay una exageración, no sé cuánta habrá, pero no una exageración, así que como veis hay buena hierba, pero no ninguna exageración. No sé cuántos rulos habrá, pero esta la tenía que segar, que se seca ahora, como si va a ser el tiempo sin llover ni nada, se seca todo. Y este año es así, que se le va a hacer. La segunda corta bastante mala y tercera ni hablar. Y nada, esta es así. Y esta de aquí, que no enseña nada este cierre, y de paso lo voy a enseñar cómo quedó todo por aquí. Qué chulo queda. Esta es la finca donde vamos a traer las vacas que están en la finca de arriba, que ya están saneadas y tal. Las limusinas cuando me traen el remolque ganadero. Y va todo por ahí adelante cerrado. Bueno, un día con tiempo os enseño todo cómo ha quedado. Y van a tener este pasto, y tienen muy buen pasto, pero había que meterlas ya, partirles ahí en la presa, y no se ve mucho estar poniendo el sol, pero tienen muy buen pasto todo por ahí abajo. Ya es todo esto para pastar, pero sabes, si no me traen el remolque ganadero no hay manera de traerles aquí. Se quedó una puerta y lo partiré aquí, que aquí estuvimos limpiando la presa, y lo partiré aquí para pastar eso después, para que no me la destrocen. Y partiré este aquí con hilo del pastor, y que pastoreen todo por ahí adelante, que tienen trabajo todo por ahí adelante. Y además está buena la hierba, que aquí estamos mucho más altos que en el pueblo. Y nada, y estas dos, esa nada porque no está cerrada, esa está en la hay que acabar de preparar. Y esta nada, que ahí siempre es más ligero el terreno y se seca antes. Esta estaba como esta, pero prefiero enrolarla porque van a tener aquí trabajo, y si no aquí se va a secar, y aparte aquí no tengo agua, y donde están los eucaliptos por ahí hay dos fuentes que dan ahí, pero aquí había que traerles agua, así que esto lo enrulo, y para el invierno más adelante ya se pasará y ya se preparará mejor. Así que nada, queda todo tal, y mañana a la mañana temprano me voy a levantar y enganchar enroladora de encintadora
Y voy a venir aquí temprano, que aquí, tirando por lo alto, que haya 5 o 6 rulos como mucho. Pero bueno, la había que aprovechar que se seca. Y voy a hacer esto, a ver si acabo. Y por la tarde engancho otra vez la segadora y el hilerador y vamos a ir a esos pequeños de Sereski. No lo voy a grabar, único carretando, ¿sabes? Cargando los rulos en el remolque o algo. Porque son fincas pequeñas y aparte tengo que traer donde se me rompieron los rulos. Y bueno, que estaban rotos. Donde me aparecieron rotos los rulos, pues también hay que traer unos que tengo ahí 6 o 7 encintados y los que haga. Y a ver si lo hago todo mañana, no, pero entre mañana y pasado, entre segar y preparar hileras, porque hasta hoy estos días no hace demasiado calor para tampoco estar la hierba pequeña y que tengo un buen presecado, pero enrulo, encinto esta y a la tarde voy a segar y a hilerar aquella y mañana ya tenemos todo, encintamos y más o menos quedaré listo. Como no yo haga más, no creo que tenga mucho más trabajo con el tema forrajero, así que desengancharemos todo y cuando tenga tiempo lavo, engraso y preparo todo para el invierno y listo, y quedará así el año. Y nada, para enseñaros esto y mañana enrulo, encinto y se acabó. A ver cuántos europeo, creo que 5 o 6 aquí en estas dos fincas, que suelen dar bastantes, pero hay muy poca hierba. Ya os enseñaré a ver cuántos hay. Así que eso, pues vamos a hacer eso y listo. Así que nada, voy a cenar y recoger todo esto y para acá. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Venga. Bueno, pues acabamos de enrolar. Van a ser las 9 y acabamos. Había poco que enrolar. Y nada, le plegué las ruedas del picón y tal y vámonos para casa. Voy a desenganchar el hilerador, enganchar la encintadora y vengo a encintar, que os dije que había como mucho 5 o 6 rulos. Calculo la hierba, que es alucinante. Hay 5 rulos. Tengo aquí 3. Ahí hay uno. Y tengo aquí otros 2. Y arriba, en la finca de arriba, en la que hace cuesta para arriba, ahí, hay otros 2. Que desde aquí no se ven, pero se ven desde ahí. Y nada, esta zona del cierre queda, le ensilamos y nada, la zona de abajo de los abuelitos que ahí tienen para beber y tal, y la vamos a pastar y tal. Y a ver si me traen el tema para traer las vacas, porque hasta me llamó la francesa de donde se compró el toro del centro este de Lanús de Francia, del centro de Limousin, vaya, de referencia, es donde está la raza más, ¿cómo se dice? Lo mejor de lo mejor del Limousin, que está en ese centro, en Lanús y tal. Y me llamó para sacar unas fotos a las vacas que compramos y tal, para salir en el catálogo de este nuevo que hay de Limousin, y les quería traer para aquí para que saliera así unas fotos donde estuviera en verde y tal. Pero si no me lo tragan, se las voy a tener que sacar ahí donde tengo la manga, está más seco, pero bueno, para que se viera así algo más verde, siempre queda más chulo, pero es igual, como que se vean las vacas. Y nada, estoy contento que las vacas son buenas para salir en el catálogo de Limousin francés, vaya, de Lanús. Y nada, los otros 2 también. Esa finca de arriba, no sé si se ve. Nada, 5 rulillos. Pero bueno, esto lo hay que... Ahora lo había que limpiar, que esto ahora seca todo. Como no, y aparte esa de ahí siempre es más... Esta es más ligera, esta zona de arriba, por arriba del camino, que nos parte la finca. Pero la zona de abajo siempre es algo más húmeda y tiene más... aguanta más el verde. Por eso la quería pastar. Así que nada, vamos a recoger y encintamos esto. No los coloco ahí abajo, tengo ahí otra fila ahí arriba, ya la enseñaré colocados, bien cintados. Y cierro todo y listo. Que como ves, son unos rulos muy chulos y muy buena hierba. Y nada, después de hacer esto, dejo todo listo, todo encintado, para ver si tranquilas vacas. Les tengo que ir a llevar agua y les tengo que dar rulos, porque no
A ver, las que están pendientes de mirar en el saneamiento, hoy es martes, hasta el jueves las tenemos que tener mínimo ahí, para mirar que esté todo bien y las otras mientras que no me traen el remolque no los puedo mover. Así que les tengo que dar rulos, que pastar hay poco. Y llevarles agua y mirar las de Francelos si las hay que mover de finca, que las cambiamos el otro día otra vez. Acabaron de pastar aquello. Y eso. Mira, vamos a ir trabajando y se me da tiempo ya a la tarde, noche y tal. A ver si hago esos 4 pedazos que me quedan a ser eso. Y traer los rulos encintados y tal. Y traigo todo y se gasta. Y más o menos sería lo que quedaría por hacer. El tema de forraje, no creo que este año, si no llueve más, no creo que... Ya ves que no hay muchísima hierba de segundo corte. Así que... vamos a recoger y listo. Así que acabaríamos, vale. Si no hay más en las fincas donde está Casteu, que es donde puede haber tercera corta en el fondo del pueblo, no creo que haya mucho más. Y la que haya por ahí es las fincas cerradas, la pastaría, así que es lo que es. Así que nada, vamos y... vamos encintando de paso que vamos subiendo para arriba. Bueno, coño. Todo he grabado y trabajado al mismo tiempo. A ver, estoy colocando ahí, estos son los camiones, pero bueno, ya os enseñaré. Lo estoy colocando y de cualquier manera total aquí. Estos son los camiones. Y esos son los que estuve encintando ahora. Nada, vamos a colocar. Vamos a seguir. Bueno, pues nada, acabamos estas fincas y pues a ver si traigo las novillas de carne ahí para arriba. Y nada, esto queda todo preparado. Así que nada, vamos a recoger y para casa llevarle rulos y agua a las de arriba. Y ver cómo están las otras, que ni lo grabaré porque si las tengo que cambiar de prado para pastar. Ahora que las tenían la finca esa pequeña, las puedo separar otra vez. Y si hay que pasar en la finca de al lado y la tengo cerrada, es solo cruzar un camino, es tontería, creo que ya lo grabaré atrás. Y eso, nada. Bueno, y bueno, que esas también pronto cuando acaben de pastar en Francelos las tengo que juntar por lo menos ahora a final de este mes, porque agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, para que me parian a principios de primavera el lote de abajo que está mirando por el saneamiento, para juntarlas con el toro más viejo, y las hay que juntar ahora para que me parian a principios de primavera, que las otras van a parir en febrero así, para que no se me junten todas las novillas de pardo. Y eso. Así que nada, estos son los que había de antes. Estos son los que había de antes y nada, dejar aquí espacio, porque pensé que había más, pero nada, como veis, hubo muy pocos rulos y nada, es lo que es. Son muy buenos, pero muy buena hierba, muy bien hechos, pero solo 5. 5 rulos. No. Queden ya los coloqué aquí de cualquier manera porque tenía ahí sitio de sobra. Apreté aquellos porque pensaba que iba a haber más, pero ahora no llueve nada y es lo que hay. La finca abonada está, pero si no llueve tampoco no hacemos nada. Y esta hierba, si no, ahora va a empezar a sacar todo, que no. Y aparte aquí en los que da ahí para pastar, para donde es más ligero el terreno, se queda todo. Así que nada, hicimos 5 rulos antes de que se secara la hierba, de buena hierba. Para el invierno quedan aquí. Y
Ya me quedan aquí al lado del cierre, por si acaso se nos tengo que dar ahí. Y nada, ahora esto, la parte de abajo a ver si la pastamos, a ver si entra en remolque. Y nada, nos quedarán unos cuantos cruceños serán de finca de lado, que único sagrado como se carretan y tal, pero es lo mismo de siempre, rular, encintar y todo tal. Y traer algunos CAI ahí encintados y de paso ya se los doy a la limusina mientras que nos acabo con el tema de este animal. Así que nada, vamos a seguir y ya iré grabando, ver lo que voy grabando por ahí y eso. Venga.